públicamente al secretario general de la agrupación su presencia y la relación de este acto, a Cristian Rangel, el editor del libro, al presidente de la fundación, y después tenía que ir puesto al presidente del Principado, pero bueno, no respetan al presidente del Principado, esperemos que alguien espere pronto. También agradezco a Ricardo y a Rogelio que en su presencia aquí, porque coincidimos en algunas reuniones de formación y después Ricardo se acordaba de cuando estaba en la consejería de ir con el cepillo. Se ha reído. Y después, claro, también quiero agradecer a la familia, a mi esposa, a mis hijos, a Pablo, a Pelayo, a María, y después, claro, a las nueras y a los yernos, porque si no se molestarán. Una nuera se llama Gema, otra se llama Clara, y el yerno se llama Jorge. Y también a los nietos. A Oliver, que precisamente hoy es el cumpleaños de él. Y a Tristán y a Jonás. Y también a mis hermanos, José Manuel y Gonzalo. Ahora ya seguramente ya no se me escapa más de la esto, Ahora pasamos al lío, ¿no? Yo me hago cargo de la alcaldía de Elena con 28 años, como decía Azucena, y lo primero que yo era la segunda vez, cuando entré al ayuntamiento era la segunda vez que entraba al ayuntamiento. Antes, como hacíamos la mili, nos íbamos a tallar, yo conocía el sitio donde nos tallaba, pero no conocía nada más. Juan José, que es un funcionario amigo, me dijo: oye, Enrique, tienes que ir por el ayuntamiento para saber dónde están los sitios, ¿no? Y el día antes me llevó aquí está la alcaldía, secretaría, todas las dependencias y el salón de pleno, ¿no? Entonces, bueno, el día 29, como decía Azucena, nos tomamos posesión. Y coincidió que había huelga de minas de Figueredo, porque estaban queriendo entrar en Unosa. Pero había un follón terrible. Y además, huelga que había sido de los camareros, porque no podíamos ir ni después del pleno, ni pudimos ni salir a tomar un café. Tuvimos que ir a la residencia de ancianos a tomar el café, toda la corporación municipal. Después, todos conocéis, me imagino, la anécdota de cuando hicimos la fotografía, bueno, la mayor parte la conocéis, la fotografía del grupo de la corporación, que estábamos todos puestos allí, muy guapos, y de repente, normal, que el concejal se dio cuenta, oye, que detrás está el cuadro de Franco. Tuvimos que descolgar, porque había cuadros de Franco y de José Antonio por todas las dependencias. Había cuadros de Franco y de él. Y entonces, la toma de posesión, si hay fotografías donde tomo posesión en más estilo podemita. Iba con una chaqueta que había hecho mi mujer, pero vamos, sin corbata y sin nada. Entonces estábamos, como veis, estábamos bastante al loro. También quiero un poquitín, antes, para la elección de los miembros de la corporación, que eso no lo mencionó Azucena, lo hicimos, yo creo que es la agrupación más democrática de Bajo del Cielo, porque se reunieron todos los militantes y allí votaron el orden que nos ponían, ¿no? Yo no quería ir en aquella fecha quería ir
pero en un número para colaborar con la corporación, porque no era mi interés en ese momento el ser el que me propusieron para el alcalde. Allí recibí muchas presiones de parte de la Federación Socialista Asturiana, de Eugenio Carvajal, que era el secretario de Política Municipal, y por fin, bueno, accedí, porque el que primero estaba previsto, que el número 1 era Carlos, que es un concejal de ganadería, y el hombre ya falleció también. Y bueno, entonces dijeron, oye, deberías de ser tú. Y yo, entonces, bueno, accedí con gran disgusto por parte de toda la familia, porque no estaban por la labor de ese pollo. Bueno, independientemente de que todo el mundo sabía lo que pensaba yo, porque yo andaba haciendo propaganda en las elecciones con el coche, con el Austin 1100, pegado con carteles de Felipe González con los altavoces con el Internacional. Pues, y yo era profesor del colegio Nuestra Señora del Pilar, un colegio religioso. Nunca me pusieron ningún problema. Allí andaba, y mi madre decía, pero Enrique, vaya a los que tienes, andar con el coche en esas condiciones, te van a echar cualquier día. No me echaron, ya veremos. Bueno, entonces ese día, bueno, como os decía, la corporación, la asamblea se reunió y eligió, nos pusimos por orden, todos por el orden que se establecieron, menos ese cambio que hubo, que pasé yo al primer lugar y Carlos al segundo lugar. Y yo creo que nosotros en la agrupación, a mí me parece que en el cartel iban 3 mujeres, ¿no? Porque iba Trini de suplente. Era Azucena, María Antona y Trini. Que para aquella fecha eran muchas mujeres. Como decía muy bien Azucena. Pues el día de la toma de posesión, antes, yo como era profesor en el Colegio del Pilar, di mis clases y la toma de posesión me parece que era a las 12 de la mañana, pues fui al ayuntamiento a hacer la toma de posesión en las condiciones que dije, el más estilo Podemita de toma de posesión. Después, yo llegué allí, tomamos posesión, fuimos a tomar el café allí a la cafetería de la residencia. Después, claro, me dijeron, oye, tienes que pasar a firmar una serie de documentos y tal. Fui y después volví al colegio a dar clase, evidentemente, ¿no? Y bueno, al día siguiente, por la mañana, bueno, por la mañana no, porque tenía clase desde las 9 a las 12, cuando me salía, fui al ayuntamiento y no sabía ni manejar el interfono, me tuvieron que enseñar, porque yo, claro, no tenía ni idea para las distintas dependencias. Bueno, como muy bien decía Azucena, encontramos un ayuntamiento en bancarrota. Como vamos, pues, en ninguna sorpresa, estaban todos los ayuntamientos en las mismas condiciones. De hecho, había muchos créditos de liquidación de deudas, porque muchas veces no había ni para pagar las nóminas. Había un funcionario, Adolfo, que era el depositario, que el hombre, cuando venía a mitad de mes, ya tenemos para pagar las nóminas. Hablan cosas de, bueno, por lo menos ya cobran los trabajadores del ayuntamiento, tanto el personal laboral como los funcionarios, ¿no? Con esto de las nóminas hay una anécdota muy buena, porque, bueno, entre otras cosas, nosotros lo que hicimos con lo de los pagos a los trabajadores, empezamos subiendo un poco los sueldos, porque había sueldos realmente ridículos. Por ejemplo, el conserje, no sé si cobraba el hombre 10.000 pesetas de aquello. Bueno, empezamos por el conserje, subiendo un poco los sueldos a todos, hasta, bueno, el secretario, que era el que más cobraba, a ese prácticamente no subimos el sueldo, ¿no? Y hay una anécdota muy buena, esto de las nóminas, porque entre otras cosas, los funcionarios cobraban con un sobre, que iban al depositario y cogían el sobre. Entonces,
yo dije, esto no puede ser, ¿cómo andas con este dinero así? Dije, esto tienen que dar una cuenta y se lo ingresamos en el banco, ¿eh? Entonces una señora de un funcionario que le costaba trabajo hablarme, al poco tiempo, unos saludos. Dije, ¿qué pasa aquí? Claro, les sisaba todos los meses la mitad del sueldo. Pero claro, nada más que faltaba, dame abrazos y besos. Bueno, entonces tuvimos suerte porque, bueno, unos primeros meses, muy mala suerte con un secretario que nos cayó, que fue terrible. Nos causaba unos problemas porque quería llevar con él, claro, él lo llevaba todo por el libro porque la ley de régimen local era del 54. Entonces, claro, él no entendía que nosotros éramos una corporación democrática y que había que usar las cosas así. Bueno, menos mal que enseguida marchó y llegó un buen secretario que nos facilitó todas las cosas, Bernardo Huelga, agustino, sí. Después nosotros, como muy bien decían, a nivel nacional se hizo un pacto con el Partido Comunista, ¿eh? Y nosotros, vaya desgracia que tuvimos, porque teníamos reuniones, pero sin exagerar nada, para cada asunto del orden del día, reuniones de 4 y 5 horas. Y para llegar 5 minutos antes del tren y decir, pero hablado nada. Entonces yo dije, no, conmigo no contáis más a las reuniones. Mandaba al prove a Barros, el prove y a Germán a las reuniones. Digo, vosotros negociáis con ellos y me decís lo que hay que hacer, porque yo estas pérdidas de tiempo no las consigo. Bueno, entonces, así todo, pues teníamos lo que os decía, llegábamos a los plenos y digo, oye, no, que estuvieron hablando, pues nada. Menos mal que teníamos la suerte de que los de UCD no se enteraban mucho de la... Entonces, votaban con nosotros la mayor parte de las veces porque nos sentaban del asunto y podían haber aprovechado de nosotros lo que hubieran querido, pero bueno, estaban en otra onda y no se enteraban mucho del asunto. Y otra cosa que tenía que decir, con la sorpresa que decía Azucena cuando sacamos 6 concejales, porque claro, la candidatura de UCD era una candidatura fuerte, potente, porque estaba encabezada por Vitorino, el de los tiros, que sabéis que los tiros tenían una tradición muy grande en Pola, ¿no? Gente, buena gente, ayudaba mucho a todo el mundo. Y después estaba don César Cordero, que era un médico por excelencia de la zona, ¿no? Así todo, pues tuvimos un éxito terrible, sacar 6 concejales. Bueno, entonces vamos desarrollando nuestra labor, como muy bien decía Rangel. Prácticamente, si veis los programas de los alcaldes, todos es lo mismo: dotar a los pueblos de las infraestructuras básicas, agua, alcantarillado, carreteras donde no las había, es la promoción de electrificación rural. Todas esas cuestiones se van repitiendo en todos los. Nosotros hicimos la memoria histórica de una forma rapidísima. Cambiamos el nombre de todas las calles que fue a los 2 o 3 meses de ser, todas las calles que tenían olor a sí, todas. Y no se nos ocurrió poner ni Pablo Iglesias, ni Raúl Caballero, ninguna historia de esas. Pusimos nombres siempre de literatos, Menéndez Pidal, Severo Ochoa, gente intelectuales, para Grande Cobián. Solamente mantuvimos la Plaza Alfonso Díaz de Monsabio, que era el nombre que tenía siempre, y después lo pusimos, la que era el Generalísimo, la cambiamos por la Constitución. Entonces, ahí, en ese pleno, ¿te acuerdas de Julio Fáez? En el pleno vino un grupo de falangistas, que todavía, de fecha había muchos falangistas, que echó ahí un mitin, porque Coalición Democrática era un partido que estaba formado por gente que después fue del PP
pero había falangistas, en este caso había Julio Fáez, allí hemos hecho un meeting, me pedí permiso, muy educado, si podía hablar, ponerse de pie, hecho un meeting allí, después él abandonó el pleno y abandonó, en el cambio de calles fue, y abandonó el pleno, y los huestes falangistas también, a pesar de que yo les había regalado todos los cuadros de José Antonio. Con este hombre, con Julio Fáez, me pasó una anécdota muy buena. Teníamos la ordenanza de pastos y teníamos que ir a controlar un poco los pastos. Hacíamos un poco de controladores porque no había mucho personal y me tocó ir con él a los pastos por encima de Navidad y por ahí. Y dice, oye, Enrique, te da más que ponga, hay un caso colgado aquí, los discursos fundamentales de la fundación de la Falange. Digo, no. Y si me ven en el partido, me hubieran echado. Y el hombre iba debatiendo eso y paraba. ¿Esto de ti qué te parece? Y discutíamos un poco. Vuelta, y así fuimos todo el recorrido escuchando casi todos los discursos fundamentales de la fundación de la Falange. Y bueno, y con este tiempo pues llegamos al final de la legislatura, más o menos. Yo creo que hicimos una gestión, pongo aquí, medianamente buena. No vamos a ponernos aquí con decoraciones. Pero bueno, el hecho es que conseguimos la mayoría absoluta en la siguiente legislatura, con lo cual, como decía Azucena, el asunto cambió mucho, porque bueno, la Comisión de Gobierno, ahí creo que no estuvimos muy bien, porque excluimos entonces ya era Izquierda Unida, ya no eran comunistas, sino eran Izquierda Unida, pero no reservamos un puesto para ellos, y ahí yo creo que ahí nos pasamos un poco de demasiado. Pero bueno, fue ya otro talante totalmente distinto. Se ejecutaron, yo creo que bastantes obras, hubo algún disgusto. Creo que un hombre que fue concejal en Campomanes, que me dijo, si se inaugura las pistas de tenis de Pola antes que la de Campomanes, presentó dimisión. Oye, se acertó, presentó dimisión. Ahí está. Y ya no dejamos de contar con él. Una pena. Bueno, bueno, ya hubo cambios en la corporación, entró gente nueva, gente que, vamos, que llevaba la cuestión de Hacienda, entró Germán y ya de aquella, bueno, entró una serie de gente, la Azucena se repitió también, y otros, y Alberto, que bueno, en aquella fecha, en este segundo mandato, ya nos mandaban muchas, ¿cómo se llamaban? Mociones para toda España. Por ejemplo, la de la OTAN, que está aquí, la de la OTAN, que bueno, dije yo no era muy partidario, yo casi las archivaba casi todas, pero esta me dijeron que no, que tenía que llevar a porque Azucena y Alberto se empeñaron en que tenía que llevarla al pleno y hubo un follón más que palabras. Yo me enfadé mucho con ellos, pegué el puñetazo en la mesa y se salió un reloj. Salió un reloj porque ellos votaron en contra de nosotros votamos que entrábamos en la OTAN y Alberto y Azucena. No sé si se subiste o votaste sin contra, no me acuerdo. Ya. Uno no se abstiene. Uno no se abstiene. Y así fueron saliendo de vez en cuando, me daban algún disgusto estos dos hombres, y después a veces se añadía Santos Casal también a ellos, pero bueno, fuimos poniendo en marcha una serie de cosas. Recuerdo que empezamos a poner en marcha la asistencia domiciliaria,
excursiones con los jubilados, nos llevamos excursión a distintos sitios, ¿no? A Gijón, pues se hicieron una labor interesante, bueno. Pero bueno, después, al final del mandato, pues ahí tuvimos, yo creo que no nos pudimos comunicar, o algo pasó, porque la elaboración de la lista, de que sería mi tercer mandato, pues oye, ya estaba formada por gente realmente competente. Tenía hasta un secretario de Estado y un presidente un presidente de Montepío de Minería dentro de la candidatura. Y tuvimos el resultado que tuvimos. Perdimos las elecciones, porque claro, ahí los de Izquierda Unida supieron manejar muy bien el asunto del matadero. Ya sabéis que Pedro de Silva proporcionaba mucho las mancomunidades, que desde mi punto de vista fueron un error porque no llegaron a ningún buen término. Yo creo que debíamos de haber ido más a la comarcalización, que era algo que yo creo que hubiera tenido mucho más sentido. Entonces, bueno, yo como hombre disciplinado, dijeron que el matadero tenía que ser en Mieres, y claro, pues nosotros votamos a favor de que el matadero fuera en Mieres, pero claro, la Izquierda Unida ahí supo muy bien el líder de Izquierda Unida manejar ese asunto, porque él sabía como yo que no era posible, porque nosotros ya habíamos hecho todas las modificaciones que pedían la Unión Europea, pero no era posible adaptar un matadero para todas las exigencias de la Unión Europea. Entonces, él lo sabía como yo, de tal forma que a los 3 o 4 meses, cuando ganó las elecciones, el matadero fue para Mieres, como estaba previsto y se acabó. Y Jesús Ramos siempre decía, en Asturias, con un buen matadero para toda Asturias es suficiente, y una buena red de distribución. Eso siempre lo decía Jesús Aramo, que me hicieron caso porque hicieron materos que la mayor parte de ellos, muchos cerraron porque no era forma de mantenerlo. Bueno, entonces con aquel buen plantel, una desgracia, perdimos las elecciones, y entonces yo, como había sido muy disciplinado, pues oye, me imagino que desde el gobierno del Principado de Asturias dijeron, hombre, este hombre habrá que ofrecer algún puestín de trabajo, y me llamaron, en el verano estaba yo ahí en Río, me llamaron que fuera a hablar con el secretario de organización de la FSA para ofrecerme, me ofrecieron la Dirección General de Interior. Entonces, bueno, en la Dirección General de Interior estuve casi 4 años, no agoté el mandato porque fui de los pocos políticos que presentó la dimisión. Cuando querían que tragara un sapo, dije, no, el sapo este no lo trago. Entonces presenté la dimisión con carácter irrevocable, que todavía encontré lo de la carta, por ahí la copia de la carta, puse con carácter irrevocable con letras mayúsculas, no era entonces también. Yo creo que la gestión del gobierno del Principado, pues, se organizó CEISPA, que es lo que hoy es el Bomberos de Asturias, el Consorcio para la Extinción de Incendios, la Ley de Coordinación de Policías Locales, que ahora se la están poniendo en vigor, que era desde el Principado hacer la convocatoria única para todos los concejos, que ahora este año lo están haciendo así. Fijaos, desde cuando yo marché de la consejería, era el curso en 91, los años que pasaron para darse cuenta del reglamento de coordinación de policías locales y ponerlo en vigor. Formábamos los policías locales, hubo mientras yo estuve en la consejería, hubo una promoción que estuvieron 9 meses formándose antes de pasar a los distintos ayuntamientos, que es lo que se debía de hacer, porque antes era aprobar la oposición y al día siguiente le daban la pistola y claro, pasaba lo que pasaba. Era un desastre nacional. Bueno, como vemos ahora,
se está aplicando ese sistema. Y después, también, bueno, la ley de policías locales. Y como os decía, pues en esa fecha pues hubo un acuerdo había la Junta, digamos, de Gobierno, el CEISPA, donde hubo una serie de contrataciones que consideraron algunos que no se habían hecho de acuerdo con la ley. Después, más tarde, me llegó el informe de servicios del Servicio del Principado de Inspección, donde estaba todo de acuerdo con la ley, pero yo, como querían achacarme todo lo muerto a mí, dije no. Entonces fue cuando presenté la dimisión y terminó mi vida política. Ahí me integré otra vez el curso 90-91 en el colegio y hoy no me fue mal, porque después fui jefe de estudios y terminé siendo el primer director seglar del colegio. Y antes de terminar quería hacer una aclaración del libro que se me olvidó ponerlo, que es El ingreso en Cogersa. No sé si algunos de vosotros os acordaréis que el basurero estaba enfrente de lo que hoy es el cuartel de la Guardia Civil. Ahí se quemaba la basura y cuando soplaba el viento del sur no había quien para la ampola. Un olor pestilente totalmente. Entonces fuimos de los primeros ayuntamientos que entramos en Cogersa. Los primeros, nosotros queríamos ser de los primeros, pero como siempre se quisieron poner la medalla Oviedo, Borgoña, Avilés, que fueron los primeros, y después inmediatamente nosotros ingresamos porque aquello era una verdadera vergüenza, porque ya estaba la carretera por allí, aquellas humaredes, y cuando venía uno no había que parar. Y después pone que nací en la Cobertoria, sí, pero pone en la Cobertoria como si hubiera nacido en el puerto de la Cobertoria. No, yo nací en la Cobertoria estación, es casi que enfrente de la estación, en las faldas de Santa Cristina. Son los dos detalles. El de Cogerse es una pena que no quede recogido porque fue, yo creo que una de las cosas, de los hechos fundamentales que hicimos, eso fue todo en la segunda legislatura ya, porque aquello era realmente terrible. Siempre recuerdo que fue un día de la flor, el primer día que se recogió la basura y fue a la estación de transferencia de Mieres para después llevarlo a Cogerse.